nombre de este trabajo, que es Condición Humana y Vulnerabilidad, y entre paréntesis, es vulnerabilidades, para hacer énfasis a que en efecto no solo es una, sino pues, digamos que pueden ser múltiples, una mirada desde lo distinto. Este texto está dividido en cinco grandes apartados si contamos la introducción y las conclusiones. Eh, el primero de ellos es la introducción, una vuelta a la literatura, y ahorita vamos a ver por qué una vuelta a la literatura justamente. El segundo es el peso de las miradas, la fuerza de la distinción. El tercero, condición humana, notas sobre fragilidad y vulnerabilidades. Y bueno, el penúltimo, política, cuerpo y potencialidad. Y el último, pues las conclusiones, ¿no? Y las referencias, evidentemente. Para darnos una panorámica general de lo que voy a tratar, voy a leer un poquito del resumen y ahorita explico por qué esto. Pues bueno, en el presente escrito se señala que la vulnerabilidad se encuentra ligada a la fragilidad, a la dependencia y a la interrelación. Se es vulnerable por la existencia de los otros, a causa de su presencia, de la posibilidad y de la apertura para que se produzcan afectaciones por su parte y la de terceros, y que estas afectaciones provoquen cambios en su condición y corporalidad. En este sentido, la tesis que se plantea aquí es que la vulnerabilidad es parte constitutiva de la condición humana. Para esta discusión se apela a la literatura como medio para mostrar que las vulnerabilidades de los seres humanos, para hacerlas patentes y existentes, para nombrarlas y colocarlas en el centro del discurso y de las discusiones. Para ello se apela aquí a la literatura. Así, se recurre a la novela de Toni Morrison titulada Ojos Azules, para hablar de lo inesperado que lleva a la vulnerabilidad y a las violencias, pero también para señalar la potencialidad y fortaleza que permite la narración y exteriorización de aquello que sucede y marca la vida. Digamos que la novela de Toni Morrison, Ojos Azules, es un pretexto para abordar el tema de la cuestión de la vulnerabilidad, específicamente en una niña de nombre Pécola, y ahorita vamos a hablar un poquito de ella, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de esto, el escrito empieza con un epígrafe de Claudia Gil y dice así: muchas veces la literatura puede o puede mejor, perdón, muchas veces la literatura puede o puede mejor aquello que no puede o puede mal el pensamiento político. Y por esto aquí es como una especie de puente entre la cuestión de la literatura, la ciencia política y la filosofía política, y ahorita vamos a discutir un poquito sobre esto. Pues bueno. Otorgar el peso y el rigor a las palabras para nombrar la efectualidad, el sentido y sinsentido del mundo es una tarea acuciante e ineludible. De ahí que aquí se lleve a cabo una aproximación conceptual a la vulnerabilidad y se establezca un puente con la literatura como medio para interpretar situaciones que, más allá de la ficción, suceden en lo cotidiano y trastocan los cuerpos y las vidas. La literatura, al ayudar a comprender la condición humana en su fragilidad y potencialidad, ofrece historias que trascienden las ficciones y pintan una panorámica de los asuntos humanos. Ojos Azules, de la novela Toni Morrison, que por cierto falleció hace no mucho, en el 2019, publicada por primera vez en 1970 y que dicho sea de paso fue su primera novela, es un ejemplo de que a partir de las letras, de las palabras, se visibiliza el mundo, sus relaciones y contingencias, pero también sus bondades y sus violencias. Si cada palabra da pie a una historia y a su vez cada relato abre la puerta a nuevas discusiones, Morrison, a través de su obra, hace camino e inicia una discusión sobre tópicos que van, y aquí es lo interesante, desde las vulnerabilidades, los procesos de exclusión, las violencias, los prejuicios y estigmas, hasta el adultocentrismo, la inocencia, la belleza y la locura. El peso de todo ello recae en torno a cuerpos diversos en los que, para decirlo con Fanon, se ha fijado la mirada a causa de las diferencias que encarnan y que hacen de ellos seres vulnerados y atravesados por marcas que no se van. Pues bueno, bajo esta idea de que vamos a hablar sobre Pécola, sobre las vulnerabilidades, la violencia y demás, se tocarán también otros puntos que permiten, desde mi perspectiva, fortalecer esta discusión. Así, a través de cuatro estaciones que fungen como capítulos, Morrison presenta la vida de Pécola, una niña afroamericana que vive en Lorain, Ohio, en los años 40 del siglo pasado. La historia sucede en un año. Lo que la protagonista comenzó a vivir en otoño no terminó en invierno. No solo fue cosa de una estación, sino que se extendió llegando al resto de sus días. Esto se debió, en palabras de la propia autora, y aquí abro una cita, a la dañina interiorización de determinadas premisas de inmutable inferioridad originada por una mirada externa. Fin de la cita.
La forma en que se mira, por lo tanto, influye en los comportamientos y actitudes, tanto propios como de los otros, así como en los prejuicios y en la manera de entablar relación con terceros. La mirada deja su rastro sobre los cuerpos y termina por caracterizar a los otros, atribuyéndoles cualidades específicas a pesar de que en realidad no las tengan. Eh, pues bueno, aquí esta parte me parece importante señalarla porque el texto justamente comienza en el otoño, se divide por las estaciones que tenemos en el año y van narrando diferentes, digamos, etapas de estas historias en un conjunto con muchos personajes, pero principalmente Pécola y sus primitas, que son las que narran la historia. Ahorita hablaremos de ellas, que son Fieda y Claudia, y cómo la historia se desarrolla a partir de la mirada de un niño, bueno, de las niñas en este caso, y que estas niñas otorgan el peso de una manera diferente a aquello que sucede. Ellas consideran que los asuntos deben ser mirados de determinada manera a diferencia de los adultos y el acento se coloca cuando Pécola es abusada por su padre. Y ella comienza aquí con una serie de vicisitudes de las que ahorita hablaremos un poquito. Pécola conocía la sensación de ser vista de cierta forma, sentía el peso de la mirada de los otros, sabía del vacío de las miradas y de la versión que lo acompaña. Esta última, la versión, dice Morrison, ella la ha adivinado al acecho en los ojos de todas las personas blancas. Eso es, la versión debe de ser hacia ella, hacia su negrura. Todo en ella es fluido y expectante, salvo su negrura, que es pavorosamente estática, y es la negrura lo que cuenta, lo que crea aquel vacío con regusto a versión en los ojos de los blancos, nos dice la autora. La hostilidad hacia Peco, la causa de su color de piel, la lleva a desear un par de ojos azules. Y aquí justamente nos damos cuenta por qué la novela es como cuando nos hace clic. Ya entendí por qué el texto está titulado de esta manera, ¿no? Porque Pécola quería unos ojos azules. A partir de ellos, pensó, sería bonita, podría ser amada y entonces se libraría de múltiples violencias que experimentaba. Esto deja ver la inocencia de la protagonista, la fragilidad de su existencia y los daños causados por las miradas, los comentarios y rechazos hacia su persona que la llevaron a querer ser y verse de otra forma. La imposición de estándares de belleza da como resultado situaciones que vulneran a todos aquellos individuos que no encajan en lo señalado. El peso que la imagen corporal desempeña llega a determinar las ideas que se tienen sobre los otros. Si bien las cosas dependen en gran medida de quien mira, no ha de olvidarse, como recuerda Mary Bird, que el contexto del cual son parte también desempeña un papel fundamental. Así, el cuerpo se encuentra en retenciones de las cuales no puede desprenderse por el hecho de hallarse rodeado de otros cuerpos igualmente tensionados por las relaciones que los envuelven, por las afecciones que los atraviesan y los afectos que los marcan. Esto es así porque si bien los cuerpos son propios, son también en gran medida por y de los otros. Son por los otros dado que en el proceso de socialización el propio cuerpo se moldea y se convierte en otro. Y son de los otros porque al ser seres sociales, es el cuerpo el vehículo a través del cual es posible la relación con las demás existencias. Los cuerpos en su condición de fragilidad se hallan expuestos a vulnerabilidades diversas en función de sus condiciones, de su geografía y de sus contextos. Sin embargo, prevalecen prejuicios y estereotipos y toda una serie de etiquetas que pesan sobre esa diversidad de cuerpos que dan forma al mundo. Ojos Azules, en este orden de ideas, es una obra que visibiliza aquellos prejuicios que se comparten y se encuentran vigentes aún hoy en día en gran parte de la población. Pese a que se trata de un texto situado en una temporalidad distinta a la actual constituye, al igual que el presente, un reflejo de escenarios igualmente atravesados por vulnerabilidades, violencias y exclusiones, que por injusticias y opresiones que dejan sus marcas tanto en los cuerpos de sus personajes como en los de los habitantes de la periferia. Así, a través de políticas que buscan homogeneizar y impiden el reconocimiento de los diversos, se ejercen violencias que atacan la singularidad de los cuerpos y las almas al tiempo que frenan lo que los cuerpos pueden, es decir, sus potencialidades. La negación de la fuerza de la distinción, la incapacidad de ver en las diferencias un elemento potencial y de pensarlas y de vivir en ellas, es una constante en una sociedad que, más que agruparlas a las diferencias, lo que hace es gestionarlas para llegar a procesos de homogenización de estilos y de modos de ser y de representar el mundo. Ante esta negación y desprecio frente a lo diferente, hacia aquello no blanco, y es una cita de Toni Morrison, a Pécola se le había ocurrido hace algún tiempo que si sus ojos, aquellos ojos que retenían las imágenes y sabían ver, si aquellos ojos fueran diferentes, es decir, bellos, toda ella podría ser diferente, nos dice Morrison. La apuesta de Pécola por unos ojos azules deja ver el deseo de escapar de la violencia y el rechazo a partir de la búsqueda de algo considerado socialmente bello.
Asimismo, el anhelo de la protagonista por encarnar cierto fenotipo contribuye a afianzar la idea de que en torno a la apariencia física se ha erigido un estándar que valoriza y rechaza, que afirma y que niega. Esto se debe a que el ojo, a partir de procesos de socialización y reproducción, se ha habituado a cierto tipo de imágenes. Aquello que es distinto a lo que suele ver le causa incomodidad y contrariedad. Por eso es preciso ampliar la mirada y dar cuenta de que se vive en la diversidad. Se requiere de nuevas miradas sobre lo conocido para tener otras interpretaciones respecto a lo que es, para señalar y poner en evidencia las narrativas que mantienen en pie la historia única y que fomentan estos estereotipos y que estos estereotipos a su vez pues nos llevan a las vulnerabilidades. La vulnerabilidad es una característica de la condición humana que afecta entonces a todos los cuerpos y deja en ellos marcas diferentes, y los afecta porque los seres humanos son seres finitos en medio de la contingencia del mundo. Para Arendt, la condición más general de la existencia está formada por la natalidad y la mortalidad, esto es, por el nacimiento y la muerte. Así pues, Hill señala que la vulnerabilidad, y esto es una cita, es parte natural de la vida, una vida dominada por la finitud y los vaivenes y consecuencias de la desmesura. Lo finito del ser humano hace que la vulnerabilidad sea un elemento presente en todo momento, al menos en potencia y en menor o mayor medida en todas las vidas. Al respecto, aquí se hace una pequeña distinción a colación del concepto de condición humana, justamente desde la perspectiva de Hannah Arendt. Esta autora lo divide, digamos que en tres grandes apartados. No me voy a detener en ellos, pero los voy a explicar rápidamente. Ella señala que es la labor, el trabajo y la acción. Nos vamos a enfocar en este último porque nos señala que la acción requiere de la presencia de los individuos en el espacio público. La labor es como lo que hacemos de dormir, de alimentarnos para mantenernos con vida. Y el trabajo, pues, es la fabricación de objetos, ¿no? De un mundo material, de las cosas que nos llevan o que hacen posible el mundo, ¿no? Pero la acción, nos dice la autora, hace posible la modificación del espacio público y el ejercicio de la propia política, y me gustaría que nos quedáramos con este elemento de la acción, porque es un elemento que estoy retomando en el texto para hablar del ejercicio político a partir justamente de estas diferencias y del papel que tiene el visibilizarlas, ¿no? El señalar esto y también el señalar la propia existencia de estos procesos de vulnerabilidad como un elemento que podría conducir a ciertas movilizaciones, ¿de acuerdo? Así pues, bueno, dicho esto, y en este marco, la pluralidad en un mundo, digamos, capitalista y voraz, pues la pluralidad no interesa, interesan estos procesos de homogeneización, como lo señalaba ahorita, ¿no? Por eso el ejercicio político es imprescindible desde esta perspectiva, porque a partir de él te puedes compartir y exponerte, pero también al hecho de exponerte, pues quedas frágil ante la mirada de los otros, ¿no? Y nos dice la autora que justamente esta fragilidad y esta exposición es lo que nos tornaría vulnerables. Y esta situación precisamente queda de manifiesto en el caso de Pécola, quien se vio expuesta a discriminaciones, a violaciones y exclusiones. Por eso la misma autora de Ojos Azules señala que se trata, y dice esto es una cita, un relato terrible sobre cosas de las que una preferiría no saber nada, dice Morrison. Pero el hecho de que prefiera no saberse sobre esto no quiere decir que dichas situaciones no tengan lugar en la efectualidad. Por el contrario, acontecen y requieren ser señaladas y discutidas. Y es necesario hacerlo, y aquí se retoma una perspectiva, digamos, teórica a partir del concepto de vulnerabilidad que viene de la cuestión de la herida, del daño, bueno, de la raíz etimológica de vulnus, pero que al final todas estas, digamos, que convergen en el punto de que vulnerabilidad está ligada a la cuestión del daño, ¿no? Potencial o no, pero como una cuestión del daño. Y pues bueno, la vulnerabilidad en este tenor se presenta de la forma más diversas, a pesar de que se relaciona siempre con el daño, como he dicho. La vulnerabilidad existe porque se tiene vida y se es finito. La condición humana de la natalidad viene acompañada a su vez de la condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser vista desde una dimensión antropológica y otra social, y esta remite a que, bueno, se debe a que somos seres insertos en el mundo, en el espacio, y en ese sentido nos relacionamos con otros, y en esa misma medida podemos ser susceptibles de experimentar algún tipo de daño. Si no pensemos que cuando tenemos a alguien alrededor no sabemos la manera en la que va a actuar y podemos ser susceptibles a esa experimentación, ¿no? Y en ese sentido, pues los cuerpos, al relacionarse unos con otros, se afectan y vulneran entre sí, ¿no? Y eso se debe también a la existencia de ejercicios asimétricos del poder.
Pues bueno, a partir de este señalamiento, entonces es evidente que algunos experimentan mayores situaciones de vulnerabilidad que otros, lo que se traduce en cuerpos tensionados, marcados por violencias múltiples, pero también heridos por discursos que violentan y que les adjudican categorías y etiquetas. Eh, el caso de Pécola deja ver la estrecha relación que existe entre la vulnerabilidad y las diferencias, justamente. El hecho de que la protagonista rezara todas las noches por unos ojos azules es muestra del impacto de los procesos culturales y de socialización que dejan en los individuos. A partir de esto se colocan etiquetas y estigmas en los cuerpos desde los cuales se niega la alteridad y no se asume la responsabilidad ante los otros, lo que decía ahorita el doctor Toksky, ¿no? Ante lo acontecido con Pécola, la gente alrededor asumió actitudes diversas, pero de acuerdo con sus primas Claudia y Frieda, y que eran pequeñas de 9 y 10 años, eh, ninguna de preocupación. Y aquí hizo una cita de Morrison. A la gente la historia le disgustaba, le divertía, le escandalizaba, le enfurecía o incluso le excitaba. Pero nosotros esperábamos oír a alguien que dijese, pobre, pobre niña o pobre criatura, y en lugar de estas palabras solo había meneos de cabeza. Nosotras buscábamos ojos enfurecidos por la preocupación y solo veíamos antifaces, dicen las niñas. Así pues, esperar indignación y encontrar indiferencia demuestra que persisten condiciones desfavorables y prejuicios sobre aquellos que son vulnerados en más de una forma. Y es justo esta situación de Maestra, contacto perdón. y exposición. Ya Maestra, casi, ¿verdad? quedan unos minutitos más. Sí, Ok. Bueno, sí, pues gracias. voy a ir cerrando con muchas cosas que traía por aquí. Me voy a pasar prácticamente directo a las conclusiones, porque sí, a veces el tiempo nos come. Y bueno, el recurso que se hace, como decía, a la obra de Toni Morrison es justamente la exposición de estos procesos de invisibilización y de violencias, ¿no? Y sobre todo en una niña a propósito pues, del Congreso, ¿no? Se está centrando la idea, si bien, como decía, es una historia, es una novela y podemos pensar que es ficción, la propia autora señala que no necesariamente, ¿no? Hay algunos parangones con la autora porque ella nació en esa parte de Estados Unidos y demás, y también tuvo vicisitudes con su familia. Sin embargo, no se trata de una cuestión autobiográfica, eso hay que señalarlo, pero sí que presenta estas características, digamos, que pueden estar presentes en la vida de muchos, ¿no? Pues bueno, como decía entonces, el recurso ojos azules del que aquí se hace uso permite nombrar esta vulnerabilidad y al nombrarla, pues en consecuencia visibilizarla. Y también la literatura nos ayuda a eso, ¿no? A visibilizar esta fragilidad humana y nos permite también reivindicar ciertas cuestiones, reivindicar aquello de lo que se está hablando, ¿no? El acto de reivindicar tiene que ver justamente con romper estos estigmas y con asumir responsabilidades. La literatura, al permitirnos este acercamiento, pues nos ayuda a visibilizar estos procesos de afección, ¿no? Y también hacer hincapié en que aquello que afecta y genera procesos de vulneración es diferente en función del individuo del que estemos hablando, ¿no? Las situaciones de mayor vulnerabilidad en las que los individuos se encuentran parten de las propias condiciones de estos individuos, de sus contextos. Sin embargo, delimitarlo o reducirlo a determinados sectores implica señalar que el resto, aquello que no se encuentra dentro, no lo es, lo cual representa una contradicción bajo la idea que aquí se maneja respecto a que la condición humana, al tener como condición general la natalidad y la mortalidad, es frágil. Reconocer esto es indispensable para abrir, digamos, un parteaguas a la reconsideración de esta vulnerabilidad. El acto de nadar brinda la posibilidad de saber y de comprender lo que ha pasado e incluso lo que podría suceder. Por eso, Ojos Azules, más que una novela, es un espejo de vulnerabilidades y violencias, de actos cotidianos y en apariencia insignificantes que terminan por quebrantar la vida de una pequeña. Si bien la obra de Morrison gira en torno a la vida de Pécola, las situaciones ahí plasmadas permiten su contraposición con lo que tiene lugar en la realidad en su efectualidad. La protagonista de Ojos Azules, al ser delegada de su círculo inmediato, se aleja de sí misma, de lo que consideraba familiar y se suponía que la protegía, quedando expuesta a la crueldad y violencia que alberga la indiferencia hacia lo otro. De igual manera, el texto de Morrison habla de cuerpos en los que se ha fijado la mirada y coloca el acento en la vulnerabilidad y fragilidad, específicamente en aquella que marca y atraviesa la vida de las infancias. Al abordar la materialidad del cuerpo, ya voy a terminar, doctora. Al abordar la materialidad del cuerpo, se trata de Está bien. la cuestión de las afectaciones provienen del exterior, ¿no?
Y por eso se recurre a la visibilización a partir de la literatura de estas vulnerabilidades. Regresar a las palabras permite nombrar lo que tiene lugar en la efectualidad, aquello que da forma a los asuntos humanos. A partir de ellas y de las historias que construyen, es posible dar cuenta de que en la pluralidad radica lo común. Al respecto, es preciso señalar que no existe una historia, que no existe solo una historia, y en consecuencia que el mundo no se tiene, del mundo no hay una sola lectura. Concebirlo así equivale a una reducción de esta realidad. La consideración de las existencias singulares por el solo hecho de estar vivas habla de un doble reconocimiento. Por un lado, el de la integridad de la vida y por el otro, el del mundo como un espacio plural. Así, dado que los asuntos humanos son gracias a la interacción y a los encuentros y desencuentros de los diversos, es que no puede perderse de vista que la condición humana de vulnerabilidad y exposición también es de apertura hacia lo otro. Discutir sobre esto conduce a pensar en la posibilidad del daño y en las situaciones negativas que pueden provocar, porque no siempre la vulnerabilidad y el daño son resignificados. Si bien abren la posibilidad a nuevas vías, no ha de verse en ellos un estado deseable o ideal, sino más bien una condición que, de ser resignificada, sirve como punto de apoyo para nuevas interpretaciones de la vida, para dar pie a otras acciones y para narrar desde otras perspectivas y con otras miradas. Así pues, el recurso a la literatura permite señalar esto, ¿no? Yo terminaría con ello y que justo el apoyarnos y el tender puentes entre diferentes disciplinas robustece incluso el análisis desde más bien desde distintas perspectivas en torno a un mismo tema, ¿no? Y en este caso la cuestión de la vulnerabilidad no es la excepción. Así que les agradezco la escucha y nada, quedo atento.